Hola mundo, bienvenidos a un video más de Alcalate FW. Y estamos aquí por algo muy especial, porque desde hace un tiempo quería hacer este video. Es relacionado a las primeras leyendas de Pokémon, la famosa y muy buscada leyenda de los Pokégots. Empecemos por lo que es un Pokégon, o por lo que yo sé que es un Pokégon. Un Pokégon es un Pokémon que sobrepasa los límites conocidos, por así decirlo, de los Pokémon. Estos Pokémon o Pokégots eran prácticamente imposibles de conseguir, ya que eran pasos muy difíciles para la época donde se hallaba. Estos Pokégots tuvieron su gran auge y su gran tema o gran conversación o como lo quieran llamar, después de la salida y el hacerse famoso los jugos rojo y azul aquí en América. Hay que aclarar eso. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que en América fue la gran parte, si no todo el fenómeno Pokédot, por la existencia del Pokémon verde en Japón. Este Pokémon verde se decía que era más fácil conseguir estos Pokégots porque, como sabemos, las consolas americanas no pueden leer o no pueden aceptar los cartuchos de la región japonesa. Por lo tanto, se supone que en esos cartuchos, se decían aquí en América, era más fácil conseguir un Pokégot, cosa que realmente no era cierta. Ya a fecha sabida no era cierta porque se supone que el único cambio que había era la traducción. Así que empecemos de una vez con esta leyenda de los Pokégots. Puede que tal vez hayan Pokémon secretos y más poderosos que cualquier otro Pokémon conocido en los juegos, y tan raros que nadie o quizás solo algunos sabían de ellos. Incluso quizás los mismos creadores no querían hacer saber sobre los Pokémon ocultos a los fans. Dice que la mayor forma de entrar a estos misterios es con la original versión japonesa de los juegos eh, rojo y verde. Este tipo de cosas hizo llamar la atención de los fans por pero muy largo tiempo, viendo cuáles de estos misterios eran ciertos y cuál no, las teorías y las pruebas, por así llamarlas, de aquellos misterios que cada vez eran menos. Los más importantes de todo esto es que los Pokégot realmente existen o cómo puedo hacer para capturar uno. Hay muchos Pokégots por el cual algunos dicen que solo puedes capturar mediante formas muy difíciles de conseguir o algunas solo a través de algún glitch, error o del famoso Pokémon Mi Signo. Y otros que solo fueron fakes, solo fueron inventados por fans, para fans, y totalmente falsos y nunca se encontraron en los juegos. Algunos Pokégots son Pokémon que en realidad salieron y son reales. Otros son mejoras de los que en realidad iban a salir. Otros eran Pokémon que fueron reemplazados y otros que fueron vistos. No se supo cómo se llamaban por un largo tiempo hasta que fueron nombrados por los creadores. Eh, a continuación me gustaría presentarles algunos de los Pokébots que pueden ser interesantes. Pues si te interesa saber más sobre estos, habrá una saga completa. El primer Pokébot que vamos a ver es salido del anime, es un derivado del anime de Pokémon. Este, este Pokébot es conocido como Venustoise. Es la fusión de Venusaur y Blastoise. Este, que se supone que era real por su aparición en el anime. Pero como todo el mundo sabe, ese capítulo donde sale este Pokébot es una ilusión creada por un Gastly para asustar a los Pokémon de Ash. Era Bulbasaur y Squirtle. De ahí el porqué Venusaur y Blastoise, ya que son las últimas evoluciones de estos Pokémon ya mencionados. Esta ilusión de Pokégod
la pueden encontrar en la película del fantasma del pico de la doncella. Este, pero mucha gente le tomó un cierto precio a este Pokégod, creando incluso hacks de las versiones de Pokémon rojo, azul, rubí y zafiro, también esmeralda, verde, hoja y rojo fuego, en las cuales era posible obtener ese Pokégod. Entonces, aquí vamos con el segundo Pokégod. Estarán viendo en pantalla a Honoguma, o mejor conocido aquí en América Latina como Picaflare. Picaflare se dice que es una de las evoluciones de Raichu secretas y que se consigue de una de las formas más difíciles de lo normal, que hasta ahora nadie ha podido lograr. Por otro lado, Picaflare dice que sería un inicial de Yoto, pero este fue reemplazado por Cyndaquil. Yo siento que esta teoría es más cierta, ya que Picaflare tiene un gran parecido con Cyndaquil, así como uno de los siguientes Pokébots que vamos a ver. Picaflare, yo no lo llamaría Pokébot, yo lo llamaría versión beta o alfa de los juegos de Pokémon Oro, Plata y Cristal. Bueno, Oro y Plata, Cristal salió después, pero ahí va la idea. Picaflare ha sido de los Pokégots que más se ha interesado o más fue interesante por el diseño que tenía. Muchos, pero muchos deseaban que este Pokégod fuera real. Aquí viene la gran coincidencia y el por qué yo digo que Picaflare es una versión beta o alfa de Cyndaquil. ¿Por qué? Porque Picaflare puede expulsar fuego desde su espalda cuando esté enfadado o preparándose para una batalla sumamente difícil. A continuación veremos a Happa, el que supuestamente iba a ser el inicial de Yoto de tipo planta. Como les digo, realmente hay Pokégods que existen o que existieron, pero en su versión alfa, beta o en cualquiera de estas versiones. A este Pokémon no hay mucho que agregarle. Este Pokégod no fue muy aceptado. Este Pokégod realmente no hay gran descripción. Y y aquí el por qué, y insisto con Picaflare, el por qué Picaflare es uno de los derivados de Cyndaquil. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que Happa o APA o como le quieran decir es la versión beta de Chikorita. Y hay algo que no se va a poder negar en ese momento, que es que Happa, Chikorita, tanto como Picaflare y Cyndaquil tienen un cierto punto de relación. Ok, ahora pasemos con Kuruso, el supuesto inicial de tipo agua de Yoto. Como se podrán dar cuenta, Kurusu y todo él no tienen parecido a alguno. También se puede decir que Kurusu tiene mucho más lentitud que todo él, pero según la Pokédex de este Kurusu, dice que a pesar de tener pocas formas de moverse, es más rápido de lo que puede ser un Feraliga. Aunque en realidad no es así, pero que puede ser en estadísticas de velocidad muy alta. Vamos con este pequeño Pokégod. Este Pokégod tiene algo interesante, por así decirlo. Este Pokégod, concordamos, inicial, agua, Yoto, hasta ahí vamos bien. Pero aquí es cuando entra uno de los problemas más polémicos de la gran fama o leyenda de los Pokégods. Aquí aparece lo que yo y muchos conocemos como la gran página, que en mi caso no alcancé a ver, de Pokémon Factory. Yo tengo la deducción, yo tengo la creencia de que Kurusu
o su descripción de la Pokédex de Kurusu fue creada por esta gran página, por así decirlo. Y esta información puede enredar un poco las cosas, ya que podría ser una versión beta, alfa o de lo que quieran, de una posible, escúchenme, una posible básica de Lapras. Pero este Pokémon, tras la salida del anime, aclaro, son puras suposiciones mías. Tras la salida del anime y el ver que lo que es Lapras no tiene forma básica, porque el Lapras que sale en la serie es una Lapras recién prácticamente nacido, demuestra que no tiene etapa básica, lo cual es curioso. Y como podemos demostrar por medio de imágenes en internet, hay Pokémon que iban a tener una básica y no se sacaron por X o Y razón. Uno de estos ejemplos es Muna, Pokémon, si no me recuerdo, de quinta generación, que es mencionado en los juegos de amarillo, rojo y azul. Fuera de una cueva hablas con un señor o una chava que te habla de un Pokémon que duerme y de flores moradas y rosas. Ok, hasta ahí vamos coincidiendo de que puede ser Muna. Realmente es Muna, yo no sé mucho. Pero aquí viene lo curioso. Muna y Drowsy tienen un parecido grandísimo, ya que son tapires. ¿Sí son tapires? Creo que sí eran tapires. Tienen un parecido enorme y son Pokémon que pueden llegar a dormir a la gente. Pero eso no es el punto es este. El punto es que tanto Muna como Kurusu pueden ser la básica de algún Pokémon. Pero la suerte que tuvo Muna fue salir en generaciones después, cosa que Kurusu no tuvo. Kurusu desapareció en las versiones beta o alfa o inicios de Pokémon Yoto. Y de ahí el por qué se le considera un Pokémon. Ahora vamos con uno de los Pokémon más interesantes, o Pokégods más interesantes, por así decirlo. Ese Pokémon o Pokégod, como lo quieran llamar, no tiene nombre, se le conoce como el Pokémon Tortuga. Realmente no se sabe nada sobre este Pokémon, Pokégod. No tiene ningún parecido con ningún Pokémon de segunda generación. Por lo tanto, podremos decir o podemos quedar en una conclusión así a primeras de que este Pokémon iba a ser lanzado para esta generación, pero no lo fue por X o Y razón. Algunos fans especulan que pudo haber sido una alternativa de Donphan o Magcargo, o una versión extremadamente temprana y básica de lo que es Corsola o Pupitar. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Otro. Aquí lo interesante es de que es un Pokémon Tortuga. Por lo tanto descartamos tanto a Corsola como a Pupitar, que sabemos que no son Pokémon relacionados de alguna manera con Corsola. Pupitar no tiene ninguna relación con un Pokémon Tortuga. Ok, Donphan no se lo creo. ¿Por qué? Porque Donphan no puede, por razones de tipos, no puede andar en el agua, cosa que una tortuga sí puede hacer. Por lo tanto, dudo que sea un Donphan. Magcargo, ok. Magcargo, no, lo dudo demasiado. Y aquí entra algo entretenido. Este Pokémon tiene un parecido increíble a Tortuga o el Pokémon fósil, la tortuga fósil. Lo interesante es de que, como Muna, el mismo suceso que tuvo Muna pudo haber sido con este Pokémon Tortuga. A pesar de que existen otras cosas que dicen que podría ser la evolución de Shuckle o algún derivado de Squirtle, Torkoal, Tortwig. Yo insisto que no.
que este Pokémon podría ser algún tipo de versión principal, básica o demasiado temprana de este Pokémon Tortuga de quinta generación. Si no mal recuerdo, Muna también es de quinta y es mencionado desde las primeras generaciones. Cosa que es curiosa, porque si están planeados desde la segunda generación, ¿por qué aparecen hasta la quinta? Yo siento que por falta de memoria o por falta de presupuesto o por falta de X o Y razón, fueron tanto Muna como este Pokémon fueron hechos para atrás de una manera increíble hasta su salida para los años de la quinta generación. Ok, vamos con el último y uno de los más mencionados Pokégots de todos. El famoso Picablu. Este Pokégot, tiene un origen o una historia parecida a la de Picaflor. Se pensaba que este Pokégot era algún tipo agua o hielo y era derivado de una de las evoluciones de Raichu o tal vez una de las evoluciones de Pikachu, recordando que Pikachu evoluciona a través de una piedra trueno y este Picablu podría evolucionar con algún tipo de piedra especial. Ok, después de hacerse investigaciones tras la salida, antes de la salida de los Pokémon Oro, Plata y Cristal, se pudo saber y entender que este Pokégot, bautizado como Picablu, no tenía conexión alguna con Pikachu. No tenía nada que ver con Pikachu, ni siquiera el tipo o la rama. Hasta que salió este famoso tráiler de Pokémon, las vacaciones de Pikachu, donde había un Pokémon parecidísimo a Picablu y que no se conocía aún. Este extraño y gracioso caso es Marvel. Y aquí volvemos a las versiones beta, alfa de los juegos de Pokémon. Picablu pudo haber sido una de las versiones alfa de Marvel, una de las primeras versiones de Marvel. Pero como ya sabemos, los fans se precipitan demasiado y empiezan a hacer teorías que no. Volviendo al tráiler, muchos fans al ver el tráiler dijeron que estaban en lo correcto, que Picablu era cierto, que no era un mito, que no era un Pokégon de esos fakes. Como tras la salida de los juegos de Oro y Plata, no apareció el famoso Picablu de la película, como todos o muchos creían que era, sino el dato curioso de Marvel. Esto hizo que muchos fans dejaran la franquicia, mandaran cartas a Nintendo, miren cosas. Pero realmente Picablu no es más, o yo creo que no es más que una versión beta de Marvel. Por lo tanto, otro Pokégon descartado. De estos llevamos todos los que he dicho, los he descartado tras versiones alfa o beta, ya que muchas son eso. Picaflor, una versión beta o alfa de Cyndaquil. Picablu, una versión beta, alfa o prematura de Marvel. El Pokégon Tortuga, una versión demasiado prematura de Tortuga, el Pokémon fósil. El pequeño Japa, que es la versión beta y prácticamente está más que confirmado que la versión beta de Chikorita. Por lo tanto, todos de estos Pokégots son versiones alfa o beta de ciertos. Por lo tanto, la primera etapa o la etapa superficial de esta leyenda no es más que una farsa.
o no una farsa como tal, sino el, el desesperado intento de los fans por encontrar algo más fuerte de lo que pensaban. Así que la primera parte de esta pequeña saga nos da a demostrar que muchos de los llamados Pokégods existen, porque existen esos Pokémon, pero no con la fama o la fuerza que se habían puesto. Por lo tanto, llegando a la conclusión del video, el mundo de Pokémon es demasiado vasto y nunca hay que precipitarse con información hasta tener las manos, hasta tener ese Pokégod en las manos. Entonces, chicos, para el próximo video empezaré con otro Pokémon que existe, fue llamado Pokégod. No les podré decir si realmente este Pokégod era realmente conseguible en las primeras versiones. Este y otro Pokémon que muchos conocen, que dio mucho que hablar cuando empezó el anime. Así que saquen sus propias conclusiones y nos veremos en el próximo video. Un abrazo y hasta el siguiente video. Bye bye.